estamos aquí hablando que uno se entiende, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están con nosotros. Miren, hoy vamos a tratar unos cuantos temas, pero principalmente el tema de las elecciones norteamericanas, porque estamos a pocos días de que las elecciones norteamericanas pues lleguen pues al día D, el 5 de noviembre son las elecciones, ya hay early voter, o sea, voto anticipado, está pasando en Estados Unidos, y la importancia de Estados Unidos no solamente para el mundo, sino para República Dominicana, para nosotros mismos, que estamos aquí cerquitita de las costas norteamericanas y que es nuestro socio número uno. Quise traer, como en esta y otras ocasiones, a uno de los más expertos, analista político, consultor político. Es de Puerto Rico, pero es de República Dominicana porque tiene años en República Dominicana y se siente dominicano como cualquier otro. Es un amigo, es un maestro de la comunicación política y siempre le agradezco la oportunidad que me permite entrevistarlo en este programa. Rafael Cerame, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Virgilio? Muchos saludos y agradecido de la oportunidad de compartir contigo este análisis sobre lo que bien señala las elecciones en los Estados Unidos, que se encuentran a escasos 12 días. 12 días. Mira, Rafa, vamos a hacer una cosita. Vamos a empezar a hacer una panorámica de las elecciones para saber, si no entramos en lo que hay ahora mismo, no podemos hacerlo sin la panorámica que llevó a esto. Lo primero es que Biden sale del escenario, entra Kamala Harris, la vicepresidenta, al escenario, y esto ocurre mientras Trump le estaba llevando una gran ventaja al presidente Biden por los temas ya cognitivos, en los cuales Biden pues se veía afectados y que se demostró en un debate con Trump y Biden. Trump viene de un intento de asesinato en el cual no prospera y Trump pasa de ser pues el que estaba puntero a vislumbrarse casi como el presidente de los Estados Unidos en ese momento. La convención demócrata, muy bien estructurada en términos de marketing, pues proclama a Kamala. Todos estos grandes políticos demócratas, incluyendo el más influyente de todos, Barack Obama, pues hace esas afirmaciones a favor de Kamala. Un gran trabajo de la media y Kamala empieza a subir y a desplazar a Donald Trump en las encuestas. Muchas cosas acontecieron y ahora estamos a pocos días y en las últimas casi 2 semanas se ve un ascenso de la candidatura de Donald Trump. ¿Cómo lo ves tú, Rafa? Bueno, hiciste una cronología de eventos, detallaste una cronología de eventos que desembocó en el cambio del candidato del Partido Demócrata, el presidente Biden, y el escenario político en los Estados Unidos entonces cambia de manera dramática. Trump pasa a ser el candidato obsoleto, el candidato viejo, frente a una nueva candidata, una movida rápida que hizo el Partido Demócrata, como tú bien señalas, en una gran convención, un gran evento político y mediático. Y Kamala Harris descuenta la gran ventaja que le llevaba Trump al presidente Biden, y hoy yo les he traído para compartir con ustedes un compendio de las encuestas publicadas por el web Real Clear Politics, Sí. donde a nivel nacional, en los Estados Unidos, el promedio de las encuestas da por menos de un porcentaje, por menos de 1% a Kamala Harris sobre Trump. Y cuando vas a los estados, a los battleground states, que son los que pudieran decidir la elección del próximo presidente de los Estados Unidos, mediante el colegio electoral,
son los estados de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina y Georgia. Entonces, en esos estados, pues por ejemplo, en Nevada, la ventaja es de menos de 1% de Trump. Cuando estamos hablando de unas diferencias que no superan 1%, están dentro del margen de error. Puede pasar cualquier cosa. Hacia arriba o hacia abajo. De igual forma, uno de los estados que sin duda va a decidir la elección es Pensilvania. Y Pensilvania es un estado donde el tema de la economía es muy importante y donde el voto hispano tiene un fuerte peso electoral. Coincidentalmente, una comunidad de puertorriqueños es objeto hoy de... están en la mira de ambas campañas. Sí. Y se están celebrando muchísimos eventos alrededor de esas comunidades hispanas y puertorriqueñas en el estado de Pensilvania. En Pensilvania pasa algo diferente, porque el multiempresario le llaman el arquitecto del futuro, exitoso y el que ha hecho pues los más grandes, diríamos, descubrimientos e inventos de los últimos años, que es Elon Musk. Está ofreciendo $1 millón diarios a los que se inscriban en su plataforma para el apoyo a Donald Trump. $1 millón diarios de aquí a las elecciones. En el estado de Pensilvania está ofreciendo Donald Trump. Así que Donald Trump está ahí solamente en el margen de error. Bueno, pero... creo que Kamala aventajaba a Trump hace unas semanas. Ha fluctuado en el estado de Pensilvania las ventajas entre Trump y Kamala Harris se mueven dentro del margen de error. Lo que te quiero decir es que es un estado que decide la elección y que está básicamente parejo. Parece que los números, Rafa, de Elon Musk, que debe tener números bien certeros, que está invirtiendo en eso, parece que no están tan bien a favor de Trump, diría yo. Pero mira... que está invirtiendo $1 millón. Mira, si vamos a analizar un patrón en el comportamiento electoral, hace 3 veces Trump dominaba por doble dígito en todos estos estados. En todos los estados, sí. Y esa no es la situación hoy. Es una situación donde están en Michigan, la ventaja es de 1% a favor de Trump dentro del margen de error. Sí. Igualmente tienes en Arizona a Trump por 1.8%. ganando dentro del margen de error. Tienes en Wisconsin es muy importante. Menos de 0.4, menos de un porcentaje a favor de Trump dentro del margen de error. En Georgia es donde Trump tiene una ventaja mayor y es 2.5, sí. También dentro del margen de error. Con las autoridades locales de Georgia. Bueno, mira un fenómeno que se está dando en esta elección, y es que el Partido Demócrata ha sido... En North Carolina no dijiste cómo está. La ventaja de 0.5 de Trump. Todo dentro del margen de error. ¿Qué es lo que quiero enfatizar en este momento? Porque puede afectar que se conozca un resultado la madrugada del 6 de noviembre. Y me explico. El Partido Demócrata... El 6 de noviembre. O sea, tú dices ya la madrugada del mismo día de la elección. Sí. Cuando corte más de las 12 de la medianoche. Mira, lo que pasa es que el Partido Demócrata ha sido exitoso en lograr una movilización del voto adelantado. Sí. El programa de Get Out the Vote de los demócratas ha superado al de los republicanos, motivando ese voto adelantado. ¿Qué ocurre? Ese voto adelantado no se va a contar necesariamente el día de las elecciones. Se cuenta después. Se cuenta después, porque hay muchos de esos votos que también vienen por correo y tienen que contarse después. Si esta es una elección tan cerrada como en efecto estas encuestas nos están diciendo, pues ese voto adelantado también va a provocar que se retrase el conocerse quién es el que prevalezca. Y ya conocemos cómo opera Donald Trump, porque su historial habla por sí mismo. Tenemos una persona que esa situación pudiera provocar expresiones que inciten a la violencia, y eso puede afectar el clima de tranquilidad que...
Estamos de vuelta en Hablando que uno se entiende. Me acompaña Rafael Cerame. Estamos analizando las elecciones de Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la Casa Blanca? Unas elecciones que para mí, van a ser complicadas. Y voy a tratar uno de los aspectos que yo entiendo que puede ser complicado. Al Gore, cuando compitió con el presidente Bush, que creo que Estados Unidos se perdió un gran presidente con Al Gore. De hecho, he leído varios libros de Al Gore, que es un intelectual. Lo primero es, en esas elecciones, pues Bush le gana por el colegio electoral, porque así fue diseñado el sistema de los Estados Unidos representativo. Y Al Gore creo que saca unos cuantos, o 1 millón de votos, o 700 y pico mil, no recuerdo votos más. Pero Hillary y Donald Trump, Hillary saca 3 millones de votos más que Trump. Sí. Trump nunca ha ganado el voto popular. Entonces gana el voto electoral. Estaríamos a la puerta de ver otro resultado parecido entre colegios electorales y voto popular, que yo creo que Trump no va a tener el voto popular. Más sin embargo, creo que va, pues, tú sabes mi pensamiento, yo creo que Trump va a ganar las elecciones, lo he dicho y he hecho análisis. Y tú dices que yo soy trumpista, yo no soy trumpista. Yo entiendo algunas cosas que Trump hace, porque el tipo, si algo tiene, es que trabaja con data. Y aunque agresivos sus planteamientos, Trump trabaja para hablarle a esa clase, a ese voto duro que él tiene, y no perder un solo voto de ese voto. Fíjate lo que tú acabas de decir. No, pero él trabaja con data. Si trabajara con data, realmente su mensaje fuese distinto para tratar de concluir una mayoría. Por lo mismo que tú dices, que no logran nunca ganar el voto popular. O sea, que no creo que sea una de sus virtudes que trabaje con data. Creo que es una persona que improvisa mucho. Sus graves problemas han sido producto de los exabruptos que comete al comunicar. Y sí, él consolidó un sector que tiene ese voto duro, pero no ha logrado conectar con los sectores que deciden esta elección. Que pueda ganar la elección, claro que no puede ganar, si la encuesta están diciendo que está parejo. Pero que sea positivo para los Estados Unidos y para el mundo una elección de Trump, yo creo que no. Pero yo creo que sí. Veremos qué pasa. Eso es la diferencia. Pero lo que quiero decir, hablar del colegio electoral. El colegio electoral es una figura que los padres de la nación genial. Yo no creo que sea genial, yo creo que en la Constitución, y que ha sido objeto de señalamientos para que se modifique la Constitución de los Estados Unidos y que el presidente sea electo por voto popular. Pero no representa el poder de la federación, que fue lo que los padres fundadores quisieron. En eso se fundamenta la figura del colegio electoral. Pero ¿qué ocurriría si se diera un empate en el colegio electoral? Cosa que nunca se ha visto. Nunca se ha visto, pero sí puede darse. Sí, y si se diese ese caso, quien escoge el presidente de los Estados Unidos es la Cámara de Representantes. Así es el Congreso. Y si se fuese a dar impugnaciones en los tribunales, entonces ahí tiene que, porque el presidente del Senado, que es el presidente ex oficio, es el vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, pero tiene que ahí, el Senado no estaría participando. Solamente es la Cámara de Representantes. Oh, por Dios. Entonces, qué desastre. Si se llegase al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, cualquier caso de impugnación de como la cantidad de población, la situación de Al Gore o George Bush, que fue una controversia, la Florida sobre la adjudicación de unos votos en aquella época, en el año 2000,
las máquinas de votación en el estado de la Florida eran distintas en los diferentes condados. No había uniformidad en el sistema de votación. Y eso creó una gran controversia porque eran máquinas que ponchaban una tarjeta. Y esas máquinas aparecían en algunos casos manejando dos candidatos. Y eso se llevó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Recuerdo eso bastante. Que en aquella ocasión era un tribunal, al igual que hoy, cuya mayoría era conservadora. Conservadora republicana. En este momento, si se llevara un pleito electoral a la Suprema Corte, se supone que un tribunal tan conservador como el que existe actualmente estaría favorecido al candidato republicano. Pero eso es otro momento. Eso traería una crisis. Sí. Pero eso no se puede ver tan sencillo. Si eso se aplica así, hay un problema, una crisis a lo interno de la sociedad norteamericana y se estaría creando más división. Sí, yo creo que ese es uno de los factores que representa Donald Trump, la división del pueblo de los Estados Unidos. Una sociedad que posterior a la elección de Barack Obama no supondría que luego de ese paso tan grande que representó la elección de un político afroamericano de Estados Unidos como presidente, que se retrocediera a los debates sociales que ha provocado Donald Trump, que ha creado tanta controversia y tanta división. Esta es una elección realmente que va a marcar a los Estados Unidos por varias generaciones, si el resultado fuese la elección de Trump. Por lo menos así lo veo. Hay unos sectores minoritarios en los Estados Unidos que pueden decidir esta elección. Entre ellos, el voto venezolano en la Florida, voto sí, que es una cantidad. Acuérdense que de Venezuela han salido 8 millones de personas de la crisis creada por el sistema político de la dictadura. Sí. Entonces, en los últimos 8 años, tienes el voto cubano de la Florida, que es mayoritario. Estamos hablando del voto hispano. El voto hispano, ese estado debería ganar los Trump. Por eso, la Florida. Por eso es que ya lo sacaron de la llamada lista de los patronatos, porque están ubicados básicamente la Florida a Trump. Otro factor importante, como queda constituida la Cámara de Representantes del Congreso y como queda el Senado. En los Estados Unidos, en cada elección presidencial, o cada 2 años, se renueva la totalidad del Congreso. Pero el Senado, cuyos miembros son electos por términos de 6 años, no 4, se renueva un tercio cada 2 años. Entonces, ahora que la mayoría demócrata es mínima en el Senado de Estados Unidos, y van con la situación de Paul Menéndez, por lo menos, básicamente está en empate ahora, lo que ocurre es que un tercio de ese Senado va a elección. Y ese es el cuerpo político legal más importante posiblemente del Senado de Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, así es. Ahora, en 2 semanas se va a saber quién controla el Senado y quién gana la Cámara, que hoy es republicana, pero que las encuestas están diciendo que hay una tendencia a que los demócratas recuperen cerca de 15 bancas que hoy las tienen los republicanos. 15 bancas es mucho, ¿eh? Bueno, básicamente es la diferencia más o menos que hoy tienen los republicanos en la Cámara Baja. O sea que es una elección cerrada tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo de los Estados Unidos. Hay algunas cosas que yo creo que influyen también en las elecciones de Estados Unidos y tiene que ver con, como decía Bill Clinton, the economy is stupid, la economía
Creo que el tema armamentista y las guerras, principalmente las guerras proxy de Ucrania y Rusia, la guerra de Medio Oriente, en el cual yo digo que el señor Bibi Netanyahu está haciendo lo que le da la gana y no se le está... Pero el tema económico, específicamente en los Estados Unidos, Sí. en este Sí. marco electoral que Empezamos estamos por ahí. realizando, la economía de los Estados Unidos está creciendo, es una economía que bajo la administración Biden logró reducir la tasa de desempleo a los niveles más bajos, históricos, en los pasados 50, 60 Y la años. carestía de los alimentos, Rafa, porque ahí es que hay el problema. Estamos hablando La de inflación, la inflación, una inflación que sobrepasó un dígito que llevó a que artículos tan básicos como los huevos, cuando yo veo huevos en Estados Unidos, que un huevo cuesta $1, pero, $1.25, yo digo, ¿qué es esto? la inflación en los Estados Unidos fue menor que el porcentaje de inflación que ha tenido prácticamente todo el hemisferio americano. Así que el tema económico es un tema que es favorable a los ¿Y demócratas. tú crees que la clase trabajadora entiende eso? Pues lo está entendiendo, sí. Fíjate cómo está pareja las elecciones. Si el tema fuese contrario, el tema económico fuese adverso a los demócratas, Trump tuviera una Y ventaja el enorme. tema de manufactura, el tema de las industrias, donde principalmente Ahí es que la industria automotriz se ha visto muy afectada. En estados principalmente como Michigan, la industria automotriz ha sufrido cambios. El hecho de la fabricación o maquila en México, en China, los vehículos norteamericanos. estás tocando un tema de la economía de los Estados Unidos que conlleva cambios en las posiciones entre lo que representan los demócratas y los republicanos sobre eso. Pero en términos generales, el tema económico es favorable a los demócratas en este momento. Otros temas, como por ejemplo el tema de seguridad, Eso iba a decir. ese es un tema que los demócratas plantean más restricciones al acceso a armas de fuego en los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo. Y los republicanos plantean mantener La enmienda. la libertad que existe de que tú puedes comprar hasta en una tienda un arma en los Estados Unidos. Así es. Y en una sociedad que se ha tornado violenta y que ustedes han visto cómo surgen estos incidentes tan En escuelas, wow. terribles, masacres en centros comerciales, en escuelas y demás. Pues eso es lo que promueve Trump. La liberalización del acceso a las armas de fuego. Ese es un tema que Kamala Harris, y recuerden la convención del Partido Demócrata, llevó familiares de víctimas de masacres para evidenciar el compromiso. Recuerdo que Obama hizo eso. El compromiso del Partido Demócrata, de la administración demócrata, en controlar más las armas de fuego. Trump no le ha hablado a esos sectores que sí le está hablando Kamala Harris, que son electores flotantes, electores de clase media, trabajadora, con las cuales el Partido Demócrata está haciendo un esfuerzo para reconectarse nuevamente. Y vamos a hablar, mira, yo quiero hacerte unas preguntas de la guerra y la influencia que tiene la guerra, pero vamos a hacerla después de la pausa, para que la hagamos extensa y abierta sobre los problemas que está enfrentando el liderazgo de los Estados Unidos y que puede incidir en las elecciones, en estas elecciones tan cerradas en los Estados Unidos. Volvemos en breve. ¿Quién hablando que no se entiende? Estamos de vuelta aquí en Hablando es que uno se entiende. Estoy con Rafael Cerame, consultor político internacional, experto en comunicación política, experto en campañas políticas y elecciones. Y estamos conversando sobre estos temas tan variados de las elecciones de los Estados Unidos y las cosas que influyen en las elecciones de Estados Unidos. Rafa, yo creo que el tema de la guerra es un tema que va a influir en estas elecciones tan cerca. Sí, correcto. Por ejemplo, ¿qué implicaría? Tú tienes, vamos a empezar por la guerra más vieja que hay ahora.
Vamos a empezar por la guerra Ucrania-Rusia, lo que han denominado los politólogos, los sociólogos, como la guerra proxy, una guerra por encargo. La guerra por encargo que dicen que Estados Unidos y la OTAN lleva en contra de Rusia, utilizando a Ucrania, al señor Zelensky, como punta de espada. Pero realmente no sé quién se inventó ese término, pero te voy a decir que es una manera equivocada de interpretar lo que ha pasado. O sea, la OTAN se activa en favor de Ucrania tras una invasión rusa en territorio ucraniano. No es a la inversa. Ucrania solicitó, Rafa, entrar en la OTAN. Pero Virgilio, la OTAN está respaldando a los ucranianos como consecuencia de una invasión rusa. Eso es incuestionable. Pero ellos habían solicitado entrar en la OTAN. Pero eso es pero Rusia apunta sus cañones. Yo no tengo nada que ver con el señor Putin. Pero eso no es lo más acercado al piso. La verdad es que Zelensky pide ser parte de la OTAN y Rusia le marcha a su cercanía. No es correcto. No es correcto. Estás haciendo un análisis incorrecto y la historia está ahí. Rusia ha estado acechando a Ucrania por territorios luego de la desintegración de la Unión Soviética varias veces. Y en esta ocasión se da una invasión de parte de las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano. Eso no tiene que ver absolutamente nada con que Ucrania esté pidiendo pertenecer a la OTAN. Previo a eso ya se estaban dando acciones de parte de Putin y amenazas para buscar territorio ucraniano. Son dos cosas distintas. Cuando se produce la invasión y Ucrania reclama ayuda a los países, a la Organización de Estados del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pues evidentemente todos esos países sienten también una amenaza de parte de Putin, quien ha amenazado literalmente a varios países que hacen frontera con Rusia. Entonces, de lo que se trata aquí es de que los Estados Unidos han financiado gran parte de la ofensiva o la defensiva de Ucrania en términos militares contra el invasor, que son los rusos. Y de igual forma tienes a los británicos, a los franceses y básicamente a toda la comunidad europea solidarizándose con Ucrania y brindándole apoyo, ayuda. ¿Qué es lo que plantea el candidato Trump? En esencia es que él, por obra y gracia de él, con una mera elección de él, se va a acabar la guerra. Y no ha podido explicar en qué consiste las acciones que va a tomar. Las acciones que él va a tomar es simple. ¿Qué hizo Donald Trump con la OTAN cuando estaba ahí? Bueno, no. Dejó de darle fondos a la OTAN. Donald Trump ha dicho que si él es presidente de los Estados Unidos, retira a los Estados Unidos de la OTAN. Bueno, le quitó los fondos a la OTAN. Bueno, lo que te quiero decir es... Y le digo a los europeos, ustedes tienen que pagar más la OTAN que Estados Unidos. Ustedes son los que están más amenazados, ¿no? Volvemos entonces al análisis de John Kelly. Sí. El general Kelly, ¿sí? Quien fue Chief of Staff de la Casa Blanca de Trump. Y varias de las advertencias que hace es por las experiencias que tuvo en la manera en que Trump desde la Casa Blanca lidiaba con los gobiernos de Europa. Lo cataloga como un peligro potencial, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo, una elección de Trump. Así que yo creo que en este momento, si algo es importante para la paz mundial, es que quien esté en la oficina oval sea una persona
que emocionalmente tenga la capacidad de tomar decisiones ¿Y tú crees que con la cabeza fría. respetan a Kamala Harris? Pero claro, Al presidente Biden. Pero ¿y cómo tú vas a decir que no lo van a respetar si los Estados Unidos, Y lo respeta. pero si lo está enfrentando? O sea, Biden ha sido un líder que consistentemente ha enfrentado a los atropellos de Putin. Mira lo que está haciendo. Presentó a Zelensky como Putin en una presentación. Pero si vas a entrar en ese tipo de señalamiento, es muy trivial eso que estás haciendo, porque lo importante es las asignaciones de fondos que ha hecho, el paquete que logró aprobar en un Congreso dividido, donde el Senado es demócrata, pero la Cámara es republicana, y logró la aprobación de los fondos necesarios para mantener una ayuda importantísima a Ucrania en este conflicto. En esta guerra próxima. ¿Y qué es lo que trata de hacer la Casa Blanca? Que la tiene perdida Ucrania. No creo. También ese análisis es cuestionable y todo lo contrario. Pienso que la economía rusa es la que más ha perdido en este conflicto porque no tienen la capacidad económica de mantener esa guerra mucho tiempo más. Imagínate si ya un país tan grande como Rusia dejó de tener la capacidad de mantener un ejército propio para eso. ¿Qué ocurre con estas ayudas que los gobiernos de los Estados Unidos, los británicos, los franceses, la OTAN en términos generales le está dando a Ucrania? Lo que perciben es que cuando llegue el momento de sentarse en la mesa a negociar un cese del conflicto bélico, Ucrania esté fuerte, esté en condiciones de sentarse a negociar el fin del conflicto en una condición favorable, no en una posición de debilidad ante un personaje como Putin. Los americanos que pagan sus impuestos para financiar una guerra en Europa contra Rusia. Hay un sector considerable, particularmente de los seguidores de Trump, que están en contra de que se continúe financiando la guerra en Ucrania, sin duda. Eso es parte. Los pagadores de... Eso es parte del mensaje de Trump. Y entonces... Y el mensaje de los demócratas es que hay que mantener a raya a un dictador como Putin que puede poner en riesgo la paz del mundo. Ahora vamos a ver. Tú dices que respetado en los Estados Unidos, pero a mí es lo siguiente. Mira, el señor Bibi Netanyahu, Netanyahu no respeta el liderazgo, no me parece que respete el liderazgo de Biden, no me parece que respete el liderazgo de la OTAN. Ya se ha dicho unas cuantas cosas con el señor Macron, al cual tuvieron un lindo dime y te direte sobre diferentes cosas que el señor Macron le ha dicho. Usted está extendiendo el conflicto. Está extendiendo el conflicto. Estás hablando ahora del conflicto de Israel y Gaza, que ya no es la franja de Gaza, porque ya no es un conflicto Israel-Palestino, es un conflicto Israel-Irán, es un conflicto Israel-Jordania, es un conflicto más amplio que ya intenta también pues a otros países árabes de la región pues agredir. Y donde quiera que ellos entienden que hay el terrorismo islámico, ellos van por él. Y no van por él de forma simpática, sino hemos visto misiles destruyendo edificios donde solamente no vive un jefe terrorista o un solo terrorista, sino ahí deben vivir gente, familia. Lo que ha hecho el señor Netanyahu, dice que va a aniquilar a todos. Y ese es el término que ha utilizado. Ante los Estados Unidos, que le ha dicho, señor Netanyahu, hay que ser, lo vamos a apoyar, lo vamos a seguir apoyando, pero hay que ser medido. Lo mismo le ha dicho el liderazgo europeo. Le ha dicho hay que ser medido. Pues entonces no puedes decir, o no deberías decir, que
Netanyahu no respeta el liderazgo de Biden. Es que esa es su posición ante el mundo, ante Macron, ante los gobiernos británicos, ante todo. Así que estás hablando de una persona que ha tomado una decisión de resolver el conflicto de Israel a base de las armas y punto. No, y a base de ser un genocida, porque ha hecho un genocidio que en algún momento, si los Estados Unidos y el mundo se respetara, pues debiera ponerle el ojo a lo que está haciendo el señor Netanyahu. Alguien tiene que ponerle un stop al señor Netanyahu, pero puede seguir haciendo eso. Y la economía norteamericana, una de las clases dominantes es la clase judía. De hecho, es de las clases más ricas, de las etnias más ricas dentro de los Estados Unidos. ¿Qué pudiera provocar esta escalada de la guerra, que uno no sabe cuándo va a escalar a más? Israel sigue atacando a otros países. ¿Qué tú crees? ¿Esto puede traer alguna diferencia en estas elecciones de los Estados Unidos? Yo creo que en los próximos 12 días cualquier error que cometa la Casa Blanca en el manejo de la situación en Medio Oriente o en Ucrania pudiera tener podría ser factor a última hora en estas elecciones. Pero creo que el tema de Israel no lo puede ver como que están Israel atacando. Israel también ha sido atacado. Sí. O sea, Ha sido proporcional. Bueno, eso es otra cosa. Pero Israel ha sido objeto de ataques desde Irán, ataques terroristas también, de Hezbollah y otros grupos que son financiados por Irán también. Así que lo que podemos analizar es la desproporción que se le adjudica a Israel en unas ofensivas militares en Gaza y en otros territorios. Pero no podemos tampoco decir que Israel está meramente atacando sin que comprendamos que también han sido el pueblo israelí ha sido víctima de ataques. Así. Bueno, lo que yo sé es que en los próximos días tú tienes que aceptar otra invitación para que hablemos ya de los resultados de las elecciones. En todo caso, ¿cuál va a ser, si gana la señora Kamala Harris, cuáles serían las políticas que implementaría Kamala Harris en los Estados Unidos en un mandato de la primera mujer que fuera presidente en los Estados Unidos? O si vuelve a la presidencia el señor Trump, y cuáles serían sus primeras mandatos y en qué nos afectaría a nosotros como región en República Dominicana y en Puerto Rico. Con mucho gusto, nos volvemos a ver posterior al 5 de noviembre, cuando se conozca quién ha sido certificado como el nuevo presidente de los Estados Unidos y analizamos el efecto, el impacto que va a tener eso sobre la región y sobre todo el mundo, y cómo queda también constituidos los cuerpos legislativos de los Estados Unidos. Tantísimos.